pero no vimos nada de las rocas, tanto de rocas. Y acá nos empezamos a acercar un poco a esta definición de rocas que vamos a ver recién en la unidad 4. Bueno, la definición de rocas es básicamente un conjunto de minerales. Varios minerales juntos ya conforman una roca, aunque hay rocas que tienen un solo mineral. Entonces, para hablar un poco de la vida secreta de las rocas, tenemos que hablar primero de los minerales, ¿no? Que son los que conforman las rocas. Entonces, empezamos a ver, a modo de repaso le voy a dar esto rápido, la definición de mineral, que es un poco extensa, como verán. Es un sólido homogéneo de composición química definida, con disposición atómica ordenada, de origen natural, formado por un proceso inorgánico. Entonces, como esta definición es medio un plomazo, empezamos a desarmarla a poco. Vimos que en principio tiene que ser un sólido, dejamos afuera un montón de sustancias como el agua, el petróleo, la lava, aunque la lava y el agua pueden formar minerales, en principio no lo son. Después vimos la parte de la composición química. Los minerales son conjuntos de átomos. Wow, y ya le están viendo dinero. Chicos, ¿están viendo, Y está enamorada de él. están viendo Netflix? Parece que está muy A ver, segura acerca de que creo Luis que está sí, mintiendo. mutense. ¿Cómo sabes eso? Investigué y encontré una página web con su nombre. Había algunos. Ahí lo silencié. Bueno, entonces, hay varios elementos químicos que participan de la composición de un mineral. Algunos minerales tienen una fórmula muy simple, como el cobre, donde hay un solo elemento químico, ¿no? Pero otros pueden tener un montón, hasta 20 elementos químicos, como en el caso de este mineral que se llama turmalina. Entonces, básicamente son compuestos químicos. Hay compuestos químicos que son muy simples, como el cobre, el azufre, el diamante, que a nivel químico es sencillo porque son átomos de carbono, y otros que son muy complejos, y nada de eso tiene que ver con cómo es esto con cómo se ve el mineral, digamos. Puede haber minerales que se vean muy sencillos, con un solo color, y pueden tener un montón de elementos químicos. Em, Después, lo que les comentaba también era que a veces pueden participar otros elementos químicos que le dan como un pequeño sabor a los minerales, por decir una cosa así. Por ejemplo, les pueden dar color, les pueden dar brillo, le pueden dar algunas propiedades. En el caso del color, en el cuarzo se deben a impurezas químicas, elementos en muy pocas cantidades que no están definidas dentro de la fórmula química del cuarzo, pero que en pequeñas cantidades le pueden dar un tono o alguna característica. El cuarzo es solo un ejemplo, hay un montón que les pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, por más de que se vean distintos, son exactamente el mismo mineral. Acá hay uno que muchos habrán visto. Si fueron a Misiones, igual también si fueron no sé, a cualquier lado, en alguna feria artesanal, siempre tienen mucho este mineral que se llama amatista. Es una variedad de cuarzo. Les voy a mostrar ¿ven el navegador? Sí, ¿no? Sí, sí. Les muestro un lugar en Misiones que se llama Mina de Wonderland. No sé si fueron algunos, yo no fui, no lo conozco en persona. Pero es un lugar, una mina subterránea, donde salen geodas de amatista, ¿no? Y se encuentran así en la naturaleza, como pequeños recovecos donde Sí, yo fui, profe. donde la amatista es muy lindo, ¿no? Yo no fui, pero he visto fotos. Sí, re lindo. La verdad que es muy lindo la cueva donde están ahí todas las piedras y Es una te, cueva, es exactamente, es sí, una cueva, y viste que hay como agujeros donde básicamente crece este mineral, que es la amatista. sí. Mm, Y como podrán ver, bueno, la amatista siempre tiene este color violeta, pero el cuarzo puede aparecer en un montón de variedades. Yo les muestro ahora otra que se llama citrino, que es amarilla. Hay de todos los colores. Em, pero sigue siendo cuarzo. Después tenemos el tema de la estructura cristalina. Que esto no se maten, por más de que sea lo más complicado, no se maten en entenderlo tanto. Pero básicamente es que los átomos se pueden ordenar de alguna manera a nivel subatómico.
perdón, a nivel atómico. Si uno tuviese un microscopio muy grande, que en realidad no puede ver, no se pueden ver los átomos con un microscopio, pero si se pudiesen ver, lo que uno vería sería esto, ¿no? Una disposición ordenada, un patrón, como un tejido, como si fuesen, ¿cómo es esto? Los ladrillitos, los Lego, ¿no? Esa estructura puede ser ordenada, ¿no? Acá había puesto el ejemplo de un desfile militar, o puede ser desordenada, donde no haya un patrón reconocible a lo largo del espacio. Entonces, los minerales tienen que tener una estructura cristalina ordenada. Esa es la definición. Hay cosas que se parecen a minerales que no tienen una estructura cristalina ordenada, como por ejemplo la obsidiana, el ópalo, el ámbar. Son sólidos que no tienen estructuras cristalinas ordenadas. Entonces, por ejemplo, la obsidiana no es un mineral, aunque la verdad que es muy parecido a un mineral. Está dentro del mundo de los minerales, ¿no? Pero bueno, técnicamente no es un mineral, se llama vidrio volcánico. Cuando veamos volcanes, vamos a ver un poquitito más de eso. Em, ¿Qué más? Bueno, después, lo que sucede con la estructura cristalina ordenada, si bien yo les digo que es una propiedad atómica, que tendríamos que tener un súper microscopio para verlo, que no existe, lo que sí podemos ver es lo que sucede si repetimos ese patrón a lo largo del espacio. Si repetimos esa estructura cristalina ordenada, como vemos acá, lo que después tenemos macroscópicamente es un cristal. Entonces, cristal, cuando yo digo cristal, me refiero a estas formas geométricas que pueden ser cúbicas, pueden ser prismáticas, pueden tener formas de agujas, pueden tener muchas formas, pero esto es lo que yo me refiero con un cristal. No confundir con cuando uno habla de copas de cristal, que bueno, eso se refiere a un tipo de vidrio, em, o no sé, el cristal del auto, o cosas por el estilo, que en realidad estamos hablando de un vidrio industrial, ¿no? Cuando yo digo cristal en el ámbito de la geología, me refiero a estas formas geométricas. En este caso, el mineral que ven acá es la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Y se ve así porque los átomos de cloro y de sodio se ordenan de esta manera, en forma de cubos. Bueno, y todos los minerales tienen su, como vimos un poquito la que se pasaba, lo que se llama sistema cristalino, que es lo que define las formas que se van a ver, ¿no? Las formas del cristal. Un requisito más para ser un mineral era que tenía que tener un origen natural. Entonces vimos que hay un montón de cosas que tienen la misma composición, forma de los minerales, sin embargo, como están hechos en fábricas o en laboratorios, no constituyen un mineral técnicamente. Uno podría hablar de mineral artificial, pero sería un oxímoron eso, ¿no? Porque no está dentro de la definición. Pero bueno, el caso del diamante es un caso que se puede fabricar en procesos industriales y lo que se va a obtener es un diamante sintético, que puede ser usado para industria, por ejemplo, los discos de abrasión de diamante, los que hayan trabajado con amoladoras o cosas por el estilo, saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Son discos que se usan para cortar metales y cosas muy, muy duras. O también se pueden usar también para joyería, ¿no? Pero bueno, a nivel joyería vale más el diamante natural. Bien, y descartamos como minerales todos esos productos que están hechos por el hombre, el bronce, el acero, cualquier producto que esté hecho por el hombre no sería un mineral. No significa que no vengan de minerales, ¿no? El acero viene del hierro, que el hierro se saca de minerales, el bronce viene del cobre y perdón, del estaño, que también vienen de minerales, pero en sí mismos no son minerales. Pues último requisito, que tenían que tener origen inorgánico. Entonces hay muchos organismos que producen cosas de composición, y resalto, composición mineral, porque se parecen mucho, como por ejemplo los caparazones de muchos caracoles, bivalvos, están formados por carbonato de calcio, que es el mineral calcita. Se llama así calcita. Entonces, uno diría, ah, bueno, si está formado por carbonato de calcio, entonces este caparazón de este bicho es básicamente
es mineral. Y acá entra el requisito de que el mineral tiene que ser de un origen inorgánico, no formado por un organismo vivo. Este último requisito vimos que es un poco ambiguo, porque en el caso de los fósiles, por ejemplo, ya se habla de minerales, porque bueno, ahí ya hay un proceso de geológico que involucra eh, la transformación o parte de la transformación del carbonato de calcio del organismo. Entonces es una cosa medio que está ahí, de origen inorgánico, pero más o menos, ¿no? Porque el carbón mineral que habíamos visto, que en su última fase de transformación se convierte en grafito, el mineral de la mina de los lápices. El carbón mineral también proviene de plantas, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos proviene de plantas y de plantas que se quedaron enterradas hace muchísimo tiempo. Y en esos casos también estaríamos hablando de un mineral, aunque en su origen hace mucho tiempo haya venido de una planta. Bueno, así terminamos la clase pasada, creo que vimos un poquitito más, pero no mucho. Nos hablamos un poquito de la clasificación de minerales, y ahí terminamos. Entonces, lo que vimos esa clase fue que los minerales se pueden clasificar por su forma de los cristales o por su composición química. Cualquiera de esas dos cosas nos van a dar diferentes grupos. Entonces tenemos minerales que tienen las mismas formas de cristales, en este caso son cubos, cubos de pirita, de fluorita y de halita, pero su composición es completamente distinta. Eh, y al su composición ser muy distinta, las propiedades de esos minerales son muy distintas, pesan distinto, la luz se comporta distinto, ves que estos minerales dejan pasar la luz, la fluorita y la halita, mientras que la pirita es un mineral opaco, de brillo más parecido al de los metales, se llama brillo metálico, y el otro tiene un brillo más parecido al del vidrio, y eso es porque su composición es distinta. Sin embargo, fíjense que sus cristales son muy parecidos. Al revés, si los clasificamos por su composición, vamos a ver que tenemos diferentes grupos de composición de minerales, pero hay minerales que tienen la misma composición, pero diferentes cristales, diferentes formas de cristales. Y por lo tanto, se clasifican en distintos minerales, se nombran como distintos minerales. Un caso es la calcita, que se los había mencionado que estaba acá en los caparazones. Y en otro caso es el aragonito. Los dos corresponden al mismo compuesto, que es el carbonato de calcio. Acá no sé por qué no lo hice, no puse la fórmula, pero es esta. Es calcio, carbono, oxígeno 3. Esta es la fórmula de la calcita. Y el carbonato de calcio puede ser en forma de calcita o en forma de aragonito en la naturaleza. Como ven, se ven distintos, tienen formas distintas los cristales. Y eso es porque pertenecen a sistemas cristalinos distintos. Eh, Cuando pasa que los minerales tienen la misma composición, pero diferentes cristales, diferentes formas de cristales, diferentes sistemas cristalinos, se habla de polimorfo. Es un tecnicismo, no es tan importante, pero bueno, está para que sepan que puede haber minerales con distintas, diferentes formas e igual composición. Esto sí se los mencioné, lo del microscopio petrográfico, eran los microscopios que se usan para reconocer los cristales a nivel microscópico, porque no todos los cristales son grandes, algunos son muy pequeños, y se necesitan, por ejemplo, todos estos puntitos que ven acá, muy probablemente sean cristales, pero son muy pequeños. Y para que tengan un tamaño, esto deben ser más o menos unos 5 centímetros, es lo que mide un corte delgado. Así se llaman los cortes de rocas. Y acá los cristales se ven, estos puntitos de acá son todas estas cosas, ¿no? Acá tenemos un cristal bastante más grande. O sea, es microscópico, pero dentro del corte se ve grande. Y acá tenemos otro. Fíjense que todas estas tablitas de acá son cristales. Y probablemente haya más chicos también acá que no se ven. Todas esas cosas son cristales, nada más que en vez de verlos, uy, perdón, verlos
como vemos el cuarzo o la alita que les mostré antes o estos que están acá, son muy chiquitos y los vemos en un corte delgado, que son estas pequeñas fetas, porque son, son literalmente fetas de minerales, de rocas que se hacen como en una máquina muy parecida a una cortadora de fiambre, pero con un disco abrasivo y cosas más pesadas, ¿no? Entonces, bien. A simple vista tenemos que usar técnicas, creo que hasta acá, no sé si habíamos llegado acá. A simple vista tenemos que usar técnicas que no dependan de un microscopio, ¿no? Porque muchas veces se necesitan reconocer minerales. Para ustedes, como mucho, puede llegar a ser un hobby. Bueno, a algunos les aburrirá mucho, pero a otros les gusta mucho coleccionar rocas y minerales. Hay gente que les gusta por que esto ya es creencia, así que no voy a entrar en eso, pero hay muchos que les interesan los minerales por sus propiedades energéticas, sus teóricas propiedades energéticas. Hay otros que les interesan porque son lindos. A mí me gustan mucho, así que los colecciono cuando tengo alguno lindo, aunque no tengo ahora mucho lugar. Em, y otros los tienen que investigar, los tienen que reconocer porque es su trabajo, ¿no? En minería se necesita mucho reconocer minerales porque lógicamente están asociados a cosas de valor. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, hay que reconocer los minerales con técnicas macroscópicas, es decir, técnicas que podamos utilizar nuestros sentidos para reconocerlos. En ese caso, una de las primeras cosas que nos centran de los minerales es el color. ¿No? Porque hay minerales, como saben, de diferentes colores. Y se habla de que hay algunos minerales que siempre tienen el mismo color. Cuando siempre tienen el mismo color, se habla de que son característicos. El color es una característica del mineral. Entonces tenemos como la malaquita, que es esta de acá, que es verde, siempre. No van a encontrar malaquitas azules. Siempre es verde. El azufre nativo, que es este, siempre es amarillo. ¿Por qué le dije nativo? Ahora lo vemos en 5 minutos. Y el cobre siempre va a ser naranja. No todos los minerales de cobre. De hecho, este por ejemplo, tiene cobre. Es, no se lee nada ahí, pero es cobre, carbono, oxígeno 3 4 cuco. Como ven, esto tiene cobre, pero yo les estoy hablando del cobre que está solo, ¿no? Se llama, cuando el mineral está solo, se habla de, perdón, cuando el elemento está solo, tiene un solo elemento, se habla de mineral nativo. Ahora lo vemos bien. Entonces, cuando los minerales siempre tienen el mismo color, decimos que el color es característico. Pero en otros casos, a veces el color está tapado, como por ejemplo la hematita, donde tiene un color que puede ser rojo o gris plateado. Y lo que se hace ahí es ver el color se dice de raya, porque se raya el mineral. Y ahí, en ese caso, puede llegar a ser característico, ¿no? Porque la hematita, por más que se vea negra o plateada, siempre va a dejar un polvo rojizo. Si se preguntan por qué este color es muy parecido al óxido el óxido que pueden encontrar en una reja, en algo de metal oxidado, bueno, porque básicamente la hematita no estoy diciendo que nadie es feo, simplemente estoy diciendo que la hematita tiene la fórmula hierro oxígeno 2, que es básicamente el óxido de hierro que muchas veces encontramos en cosas de metal. Em, Entonces, después, en otros casos, vamos a ver que me voy un poquito más atrás para que vean, pero en el caso del cuarzo, no podemos decir que tiene un color característico, porque si tenemos cuarzo amarillo, cuarzo violeta, cuarzo verde, cuarzo azul, y bueno, el color ahí no nos sirve para reconocer el cuarzo. Tenemos que usar otra característica. Entonces, con el color no es suficiente. Necesitamos otras cosas. Y ahí entra, por ejemplo, el brillo. Casi siempre, y digo casi porque puede haber alguna que otra excepción, pero casi siempre el cuarzo tiene un brillo vítreo.
Se dice vitrio cuando brilla como el vidrio, ¿no? Si uno ve esto, reconoce un poco más que brilla como el vidrio. Pero otras cosas brillan como los metales, ¿no? Que es este caso del medio, se llama galena. Después hay un montón de brillos mucho más secundarios que no son tan característicos, ¿no? Pero bueno, se habla de brillos sedosos, cuando brillan como la seda. ¿Vieron las sedas que brillan distinto a lo que podría brillar otra cosa? Bueno. Em, este es el caso, es un yeso que se habla de brillo sedoso. Y después hay cosas más raras que no son tan importantes, ¿no? Em, entonces, bien, el brillo nos sirve mucho para reconocer minerales. Porque, por ejemplo, el cuarzo, por más que tenga diferentes colores, siempre va a brillar muy parecido. Después está la transparencia. Hay minerales que pueden ser transparentes o no. El cuarzo generalmente lo es. Puede haber cuarzos que no sean transparentes, pero muchas veces lo es. Pero después hay otros donde, como la galena, donde nunca va a ser transparente. Y hay otros que a veces sí. O mejor dicho, se habla de translúcidos. Cuando si son muy gruesos los cristales no se va a ver, no va a pasar la luz, pero si se hacen capas muy finas, la luz sí se pasa a través de ellos. Entonces hablan de translúcidos. Y después, este es importante, probablemente haya una pregunta de esto en el parcial, hay que ver, que se habla de la dureza de los minerales. ¿Por qué es importante? Porque se usa mucho al nivel de reconocimiento de minerales. em, Esta propiedad. La dureza significa qué tan resistente es un mineral a rayarlo con algo abrasivo, que puede ser desde un cuchillo, una moneda, la uña u otro mineral. Cualquier cosa que raye un mineral y ese mineral se desgrane, bueno, va a significar que es más blando o más duro. Y lo que hizo esta persona, que se llamó Moss, no sé si su nacionalidad ni nombre, pero se llamó Moss. Lo que hizo Moss es ordenar 10 minerales, obviamente probó con varios, pero se quedó con estos 10 y dijo, voy a hacer una escala de dureza. Es una escala relativa, no tiene una magnitud, ¿no? Lo que dice esta escala es que hay una dureza que va del 1 al 10, donde 1 es el más blando y 10 es el más duro. Y los ordenó con estos minerales, pero todos los minerales se pueden ordenar en esta escala, se pueden ubicar en esta escala. Estos minerales son minerales de referencia para decir, bueno, el talco es el valor 1, el yeso es el valor 2, la calcita es el valor 3, la florita el 4, el 5 el apatito, la 6 la ortoclasa, 7 el cuarzo, 8 el topacio, 9 el corindón, abro paréntesis, el corindón son los rubíes y los zafiros. El mineral se llama corindón. Y 10 el diamante, que sería el mineral más duro. Puso el 10 ahí, al diamante, porque el diamante es el más duro, no puede ser rayado por otro mineral. Y puso al uno ahí, porque porque el talco es básicamente el mineral más blando de todos. Entonces, entre el más blando y el más duro, ubicó otros minerales. No significa que el 2, que es el yeso, sea el doble de duro que el talco. O que la fluorita sea el doble que duro que el yeso. Están ordenados, pero no es una escala absoluta. ¿Se entiende eso? No es una escala numérica. Es muy importante que entiendan eso, al menos para la pregunta que puede estar en el parcial. Eh, ¿Y qué significa esta escala entonces? ¿No? Que al talco yo lo puedo rayar, le puedo hacer una marca con cualquiera de estos minerales, porque su valor es más bajo, su escala, todos estos minerales van a rayar al talco. El talco no va a rayar a los otros minerales. El yeso puede rayar al talco, pero el yeso no puede rayar a la calcita. La calcita puede rayar al yeso y al talco. Y al revés, la calcita no podría rayar a la florita, pero la florita podría rayar a la calcita, al yeso, al talco. Y así podríamos seguir con el resto de los minerales. Por ejemplo,
Cualquier cosa puede ser rayada con un diamante. Ahora, con un cuarzo casi que también, porque el cuarzo es un número bastante alto, es el 7 y medio que podés rayar todos estos, que son bastante comunes, y recién te encontrás con minerales muy duros ya cuando son piedras preciosas. Y ahí se abre una pregunta, bueno, ¿por qué las piedras preciosas son tan duras? ¿No? Y no, es al revés. Las piedras preciosas son preciosas justamente porque son muy resistentes. Imaginen que si uno se tuviese un anillo de fluorita, que la fluorita es muy linda, es violeta, verde, tiene muchos colores muy, muy bonitos, o de apatito, se podrían ver hermosos, pero se podrían rayar con una pared, con un cuchillo, con cualquier cosa, el anillo se va a desgastar muy fácil. Entonces, en este caso, bueno, la fluorita y la apatito no podrían ser gemas preciosas, ¿no? ¿Se entendió esto? No sé quién me estará escuchando, pero no sé si se entendió. Sí, sí, estamos escuchando. ¿Qué tenemos? Buenísimo. Sí, Em, profe. buenísimo. Em, a ver, ¿qué más? Me queda esto porque esto quiero que entiendan. La calcita, que es una dureza 3, se puede ver mucho que es bastante más blando. No sé quién tiene una mesada de mármol, no de granito. El mármol está principalmente formado por calcita. Si no saben cómo está el mármol, ahora les busco una foto. Em, el mármol es generalmente esta roca clara. Lo voy a poner como mesada de mármol. Ah, bueno, acá se ve una. Aunque hay mármoles oscuros, generalmente es de color claro. Acá hay otras. Son caras, son rocas muy caras. Em, y se puede ver muy bien la dureza, porque el mármol es, si bien es muy bonito y muy caro, es medio, no sé cómo decirlo sin malas palabras, pero es medio de poca calidad al momento de soportar rayones. Por eso generalmente le tienen que hacer como un tratamiento con alguna resina o algo para que sea más resistente, porque el mármol es bastante blando, está formado por calcita. Entonces, si está formado por calcita, bueno, acá me quedó marcado el yeso por, no importa, pero está formado por calcita, es muy blando. Entonces, imagínense con un cuchillo, que es de acero, el cuchillo tiene una dureza 5 más o menos, y bueno, con un cuchillo podría rayar toda la mesa. Entonces es un poco flojo para ese fin. Por eso se hace un tratamiento con resina. Y después vamos a ver que encima es flojo respecto a los ácidos. Entonces mucha gente le ha pasado que la mesada de mármol se le marca con un limón, con vinagre, con cosas que son ácidas. Así que no sería muy resistente. Eso es como para que tengan un ejemplo a mano en algún mineral de sus casas. Bueno, el mármol es uno. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que la escala de Mohs no se mide con un aparato, no se mide con algo que yo digo, ah, esto tiene escala 2, 3, 4. Lo que se tiene que hacer para reconocer la dureza de un mineral es rayarlo con otra cosa. Entonces, bueno, yo mencioné el cuchillo tiene una dureza 5, estaría como acá, como el apatito. Entonces podría rayar a la florita, a la calcita, al yeso, pero no al apatito, al ortoclás, al cuarzo, etc. Muchas veces se tiene una punta de cuarzo. Con la punta de cuarzo yo puedo evaluar todos estos, ¿no? Yo sé que voy a rayar todos estos, pero no voy a rayar a los más duros. Tanto rayar como no rayar es información, ¿no? Porque nos puede dar información sobre el otro mineral. Y otras veces se hace algo que se llama punta de vidia. La vidia tiene una dureza de 8 a 9. La vidia no es un mineral, es un material industrial hecho con tuxteno. Se usa mucho para marcar cerámicos. Se venden como una especie de lapicera con punta de vidia. Se usan principalmente para marcar cerámicas. Y la punta de vidia sirve para rayar prácticamente cualquier cosa, menos un diamante, un corindón, que van a ser muy duros. Bien. Eh,
No voy a hacer una demostración acá porque no la van a ver en la cámara. Mejor la hacemos la semana que viene. Hacemos una demostración de la escala de Mohs. Bueno, acá estoy en la puntita de vidrio que les decía antes. Se puede usar muchas cosas para ver la dureza de Mohs. Una moneda de cobre que tiene dureza 3,5. Cosas por el estilo. Incluso la uña se puede usar si yo quisiese rayar yeso. Lo puedo rayar con la uña, ¿no? La calcita y el yeso muchas veces son muy parecidos. Entonces lo que se hace es rayar y ver con la uña. Si fuese yeso yo lo rayo muy fácil. La calcita no. Entonces esas cosas sirven. La otra vez, por ejemplo, me trajeron una roca. Porque si bien yo trabajo en otra cosa, trabajo con un pibe que también es geólogo. Y le habían traído a ese chico una muestra que decía cuarcita, perdón, decía calcita, que es este de acá. Y yo lo rayo con un clip de esos de hojas y no lo rayo. Y además lo vi y yo dije, esto no es una calcita, está hecho de cuarzo, es una cuarcita. Y se veían iguales, yo sí, la verdad viéndolo no me daba cuenta. Entonces ahí usé la dureza para evaluar, ¿no? Pero bueno, acá tienen otro grafiquito con la escala de Mohs. Como ven, la escala de Mohs son siempre con estos minerales, pero pueden entrar otros para comparar, ¿no? Todos los minerales van a tener una dureza Mohs. Y después hay otras propiedades que se usan para ver el mineral. Obviamente muchas veces no se trata de romperlo, pero uno ve cómo está roto, ¿no? Por ejemplo, hay minerales que son flexibles, como el cobre, ¿no? El cobre uno nativo uno lo puede doblar, lo puede mover. La semana que viene les puedo mostrar con un cachito de mineral que tengo, si lo llevo. Hay otros que son totalmente, perdón, el cobre es dúctil, no flexible. Hay otros que son totalmente flexibles, que se pueden mover así. Es el caso de los asbestos, que es un mineral muy peligroso porque produce cáncer. Su inhalación produce cáncer. Tocarlo no pasa nada. Se usaba antes de la fibra de vidrio y es un mineral que se rompe. Si bien es flexible, se rompen pequeñas como pelucitas. Esas pelusas son agujas microscópicas que cuando uno las respira quedan en el cuerpo y pueden producir cáncer. Entonces se usó muchísimo porque es un mineral muy bueno para el aislamiento térmico. Se usaba antes de la fibra de vidrio o de las placas de yeso que se usan ahora. Porque claro, te mantenía la casa calentita, te servía para aislar térmicamente, sonoramente, era un mineral muy útil. Hasta que se descubrió que causaba cáncer, ¿no? Más o menos a mediados del siglo XX. Cuando se descubrió esto, fue como un proceso de, che, hay que sacar el asbesto de todos lados. Y bueno, van a escuchar que hay cosas que tienen asbestos. Y dicen, ¿qué significa que tenga asbestos? Bueno, es eso. En algún momento se usó mucho, se dieron cuenta que era cancerígeno y lo empezaron a retirar. Bueno, es un paréntesis para que sepan eso. Y después hay otros que son frágiles, que uno los agarra y se rompen, como el caso del azufre. Que se rompa no tiene tanto que ver con la dureza, es otra propiedad que se llama fragilidad. Cómo se rompen también es información, eso se llama fracturas. Y ahí se abre una propiedad de los minerales muy vistosa que se llama clivaje. Y el clivaje son pequeñas fracturas muy simétricas, muy perfectas, que tienen algunos minerales. No todos los minerales tienen clivajes, ni en todas las direcciones, ni tan claros. La galena, por ejemplo, ven que tiene estos escaloncitos. Estos escalones son el clivaje y se dice que tiene clivaje en tres direcciones, ¿no? En esta y, bueno, vertical que no se ve. Pero en tres direcciones se parte formando planos perfectos. Ahora les explico por qué sucede esto. Tiene una explicación a nivel atómico. Pero en oposición al clivaje hay algunos minerales, la obsidiana no es un mineral, pero no importa, el cuarzo también,
no tienen clivaje y se rompen, muy parecido a como se rompe un vidrio. Si ustedes ven un vidrio, se va a romper muy parecido, formando como una especie de aros concéntricos. Eso se llama fractura. En este caso se llama fractura concoidea, no me acordaba el nombre. Eh, Tiene un nombre que se llama fractura concoidea. Hay otros que se rompen como uno rompiese, no sé, un ladrillo. El ladrillo no va a tener esta forma, esta ruptura. Bueno, es una fractura irregular. Pero está esta posición entre clivaje y fractura. A ver si tengo la explicación. Sí, acá más o menos hay del clivaje. Ven, los clivajes forman estos escalones. Y a nivel atómico, bueno, acá ahí tienen el texto, no lo voy a leer todo, pero a nivel atómico lo que sucede con el clivaje es que tiene que ver con qué tan fuertes son los enlaces atómicos. Ahora sí puedo hacer algún ejemplo con algo que tenga a mano. Déjenme ver. No, me parece que no tengo algo. Tengo un cuaderno, ¿no? Un cuaderno estas hojas acá me pueden llegar a servir. Estas hojas, si yo hago esto, ¿no? Las separo. Bueno, no se rompe tan fácil. Bueno, si hago mucha fuerza, sí, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que los enlaces atómicos en la hoja son fuertes, tienen una relativa fortaleza, ¿no? Entonces yo aplico esta fuerza, bueno, la hoja no se va a romper así, salvo que aplique mucho. Ahora, así, estas son hojas separadas. Bueno, no hay enlaces atómicos en este caso, pero podría haberlos. Bueno, los enlaces atómicos entre las dos hojas tienen baja fuerza, ¿no? Entonces se separan en hojas distintas. ¿Qué significa esto? Bueno, que los sólidos a veces tienen enlaces muy fuertes en una dirección, pero en otros son muy débiles. Así como les mostré con estas hojas de papel, que no es el caso porque son hojas que no tienen enlaces atómicos entre sí, pero ocurren minerales que se separan en hojas. El caso es la mica. La mica se separa en diferentes hojas. Acá tienen el dibujito. Donde los enlaces atómicos entre las diferentes hojas son débiles, son muy débiles. Entonces se separan. ¿Qué significa esto? Bueno, nada, que los átomos en una dirección no se atraen tanto, tienen menos atracción entre sí. Y en la otra son más resistentes, se están atrayendo mucho. Entonces separarlos cuesta más energía. Y así puede pasar en diferentes direcciones. Este se separa en forma de hojas, pero hay otros que se separan más en forma prismáticas, no como con tablitas o con cubos, dependiendo un poco de la estructura cristalina que tengan estos minerales. ¿Alguno vio micas en alguna roca? Este mineral de acá. Si van a Córdoba, muchas veces lo van a ver. Córdoba está lleno de esas micas. Y en Córdoba, exactamente. Sí, profe. Buenísimo, los que lo vieron, joya. Para la semana que viene les voy a mostrar cómo se ven estas micas. Que es el ejemplo de clivaje más obvio que hay, ¿no? Pero hay un montón de minerales con clivaje. Si yo la mica la parto así, ¿no? En vez de separarla en hojas, la parto así, se va a fracturar. No va a tener un clivaje en esa dirección, ¿no? Como para que vean que son cosas distintas el clivaje y la fractura. El berilo es este mineral que tiene forma de prismático hexagonal, ¿no? No tiene clivaje, ¿no? Yo si partir un berilo, primero necesito mucha fuerza, ¿no? Pero si parto un berilo, tiene esta estructura, esta fractura irregular, ¿no? No se va a separar en ninguna forma. La obsidiana lo mismo, el cuarzo lo mismo. Entonces, observar el clivaje, uno no va a romper un mineral para ver el clivaje, sino que va a ver si el mineral ya está roto o no. Pero ver el clivaje te puede servir un montón para separar un mineral. En el caso del berilo, había algo que se daba mucho en clases de geología, de mineralogía, que hay un mineral, bueno, en este caso las fotos que salen son muy vistosas, así que no se va a ver tan claro. Son como ejemplos muy lindos que se llama spodumeno. Mira, están vendiendo, no sé quién va a comprar 7.000 pesos un spodumeno, pero algún coleccionista.
Y el berilo, si bien el color puede ser en general es distinto, a veces era muy parecido diferenciar el berilo del spodumeno. Entonces lo que hacíamos nosotros era ver si el mineral tenía clivaje. Si tenía clivaje, tenía estos escalones, bueno, no era berilo. Sabíamos que no era berilo porque el berilo no tenía clivaje. Entonces, creo que es medio como hacer un juego de ver esas características entre todas las que hay para reconocer los minerales. Es algo que en esta materia no se puede hacer porque no tiene el alcance. Tendríamos que hacer una materia especial para eso. Pero bueno, es muy divertido. Al menos a mí me divertía mucho reconocer minerales. A ver, ¿qué más? Y después tenemos esto, el hábito. El hábito no tiene tanto que ver con la estructura atómica, tiene que ver en cómo crece el mineral. Los minerales, algunos, no todos, crecen. ¿Qué significa que crezcan? Bueno, que un mineral, un cristal, se va poniendo arriba del otro, por ponerlos en términos muy prácticos. Va creciendo o de forma concéntrica o hacia arriba o hacia los costados. Eso se llama hábito. Es cómo crecen los cristales. Eh, entonces, por ejemplo, este mineral de acá, esto que están viendo no es un cristal, son un montón de cristales juntos, donde cada cristal tiene forma de aguja y va creciendo en forma radial, ¿no? No se van a ver muy claros los cristales, pero lo que termina formando esto es esto que ven acá, ¿no? Algo que se llama, no sé si lo mencioné, que llaman agregados cristalinos. Cuando uno tiene muchos cristales juntos, se habla de agregados cristalinos. Em, y después hay otros, por ejemplo, este que está acá es súper interesante. Esto se lo llama falso fósil, pseudofósil en realidad. El pseudofósil, en este caso, no es una planta. Ven que parece una planta, y muchos dicen que es una planta fosilizada. Muchos, ¿cómo se llama? Sí, artesanos o gente que vende rocas así en esas ferias artesanales, dicen que es plantas fosilizadas. No lo son. Siendo un mineral, es un proceso inorgánico que hace que este mineral crezca en forma de árbol, de ramas. Se llama dendritas. Y bueno, parece una planta, pero no lo es. Y así van a encontrar 20.000 hábitos. Hábitos hay un montonazo. Eh, las famosas estalactitas, no sé si saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Pero una estalactita, para poner un ejemplo, esto estaríamos hablando de hábitos del mineral, ¿no? Es como uno lo ve. Pero, a ver si busco hábito mineral, porque yo ahí les puse 3 ejemplos, pero hay un montón, un montonazo de ejemplos. Fíjense este. Voy a abrir fotos al azar, pero fíjense las cantidades de formas infinitas que pueden tener los minerales. Bueno, los minerales con hábitos más vistosos, obviamente, son piezas de colección, ¿no? Em, esta pesadilla científica llamada mineralogía le puse. Pero bueno, hay un montón. Miren este, parecen como pompones de. A ver dónde estaba este. Hábito globular se llama. Fíjense que parecen globos. Pero estos son un montón de cristalitos unidos formando pelotitas, ¿no? En este caso de calcita. Este lo llaman reniforme. Parecen como si fuesen burbujas. No son los cristales, no es que son cristales circulares, sino que son un montón de cristales que dan esta forma. Bueno, hay un montón de hábitos y generalmente son muy vistosos. Acá tienen algunos ejemplos. Después el peso. Vamos al peso, a ver qué nos falta. Peso, magnetismo, olor, gusto, fluorescencia. Y después pasamos a la sistemática. Hacemos receso. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Hay minerales que son mucho más pesados que otros. La baritina, por ponerles un ejemplo, si yo agarro, ¿qué significa que sean más pesados? Porque uno me podría decir que pesa más 1 kilo de pluma, 1 kilo de plomo. Bueno, eso. Pesan lo mismo, pero para tener 1 kilo de plumas necesito una bolsa así.
para tener 1 kilo de plomo necesito una cosa así, porque es más denso. En realidad estamos hablando de la densidad o peso específico. Entonces, si yo agarro un pedacito de este tamaño de baritina, de wolframita, de galena, bueno, va a ser pesado, ¿no? Si yo le tiro eso a alguien, le voy a romper la cabeza. Si yo le tiro este mismo pedazo, pero de ulexita, ¿no? Que es un mineral muy liviano, no le va a doler mucho, la verdad, porque va a ser casi como que le tire un pedazo de telgopor. Entonces, hay diferentes pesos de los minerales. Se pueden poner un número a este peso. En general, es una medida muy cualitativa. Es pesado, no es pesado, es más pesado que tal cosa. Y sirve un montón. A veces uno tiene, en el caso de muchos minerales, eh, que son así oscuros, muy difíciles de reconocer. Lo agarra y dice, che, esto pesa un montón. No es, no sé, hematita, ¿no? Que podría ser un mineral más o menos de peso intermedio. Esto tiene que ser otra cosa, ¿no? No solamente tiene hierro. Porque ¿de qué depende el peso? Y esto es una pregunta más para los que hayan hecho química. Y de la composición química. Si nosotros vemos la tabla periódica, estaba la tabla periódica, los minerales que están más acá, más al final, los que hayan hecho química esto lo deberían tener clarísimo, ¿no? Pero si nos vamos más hacia el final de la tabla periódica, significa que son más pesados, porque tienen más neutrones, más protones y son más pesados esos elementos. Entonces, si a los minerales los formamos con elementos más pesados, ¿no? Acá agarrar al azar no se lee esta tabla periódica, ¿no? Pero si agarro, no sé, acá está el wolframio. Si agarro un mineral con wolframio, de símbolo W, y le voy a poner un óxido para que esté completo. No sé si es oxígeno 2, pero no importa. Bueno, acá tengo una wolframita. Y fíjese dónde está el wolframio, está acá. Ahora, si yo agarro, voy a agarrar el hierro está. Uy, ya estoy re perdido yo. No agarro una tabla periódica hace 20 años. ¿Dónde estaba el hierro? Bueno, no importa, voy a agarrar el titanio. Y agarro un mineral con titanio. Y va a ser mucho más liviano el de titanio. ¿Por qué? Y porque el wolframio es más pesado, es así. Si los elementos químicos que están formando el mineral son más pesados, el mineral va a ser más pesado, ¿no? Si sus constituyentes son más pesados, el mineral va a ser más pesado. Entonces, esto me llama mucha atención, ¿no? Porque son todas las características que vemos acá, son propiedades químicas, son propiedades chiquititas de los átomos, pero que después, macroscópicamente, nos dan propiedades que podemos sentir. Bueno, después, ¿qué queda? Estos ya son detalles. Sirven, pero son detalles. El magnetismo. Bueno, hay minerales que son magnéticos, hay muy pocos. De hecho, son estos dos. Y si hay uno más es muy, muy, muy raro. Y de hecho, el más común es la magnetita. La magnetita está en muchos lados, es bastante común. Es un óxido de hierro también. Y la magnetita es un imán natural. Los primeros imanes que utilizaron las personas, las primeras brújulas, estaban hechas con magnetita. Fabricar un imán fue un proceso industrial que costó mucho tiempo llegar a eso. No sé de cuándo es la primera fabricación de un imán artificial, no quiero decir burradas, pero me animo a decir que es del siglo XIX, XVIII como mucho. Antes, todos los navegantes usaban brújulas con magnetita. Entonces había que encontrar magnetita, que no es tan raro, pero había que identificar la magnetita y con eso construir, por ejemplo, brújulas, ¿no? Sin la magnetita no hubiesen navegado por los mares ningún navío, al menos antes de la invención de los imanes. A mí me gusta mucho como los minerales, y acá abro un paréntesis histórico, los minerales marcaron mucho el ritmo de la humanidad. Descubrir diferentes minerales le sirvió a la humanidad para avanzar en diferentes etapas. Cuando el ser humano aprendió a manejar el cobre, aprendió a construir herramientas filosas. Antes las herramientas filosas eran de hueso o de piedra.
Y el humano a partir del cobre pasó de esa etapa paleolítica, para hablar así del hombre de las cavernas, a la civilización, a las civilizaciones neolíticas. Empezó a fabricar herramientas que les permitían hacer un montón de cosas. Después del cobre y el bronce se pasó al hierro. Y con el hierro se pudieron hacer muchas cosas más, porque es mucho más resistente que el cobre y el bronce. Entonces con el hierro aparecieron herramientas mucho más robustas, fuertes, armas más fuertes. Y todo eso fue moldeando mucho a la humanidad. Pero incluso, como les mencionaba con la magnetita, hay minerales que se empezaron a utilizar o descubrir más adelante. La pólvora, por ejemplo, fue la mezcla de minerales. La pólvora es un producto sintético, ¿no? Pero piensen que uno de los grandes cambios en lo que fue la civilización fue la invención de la pólvora. Y fue los chinos que mezclaron azufre con otra cosa, que el azufre era mineral. Entonces agarraron azufre de volcanes y lo mezclaron con otras cosas. E hicieron pólvora. Y así sucesivamente, cuando se empezó a usar el carbón mineral, si bien el carbón mineral es una roca más que un mineral, no importa, eso alimentó la revolución industrial, fue gracias al conocimiento de minerales. Bueno, ahí cierro el paréntesis, era como para que no sea tan aburrido esto, para ver la importancia de los minerales. Hacemos un receso, me queda estas dos antes del receso, que es, bueno, el gusto. El 99% de los minerales no tienen gusto. Hay muy pocos con gusto. La halita, que es la sal de mesa, tiene gusto. Es alguna propiedad que tiene un mineral. Muy pocos minerales tienen gusto. No anden chupando minerales porque pueden ser tóxicos, pueden estar sucios. eh, Así que no hagan esto. Pero bueno, en geología, en la carrera de geología es muy común agarrar una roca y ver si tiene alita y ponérselo en la boca. No lo hagan, no es una práctica adecuada, es solamente una costumbre que hay en la carrera, más de mito que de términos prácticos. Bueno, estimados, volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Vamos a recargar los mates y volvemos. Bueno, Bueno, profe, gracias. ok.
Bueno, vamos viendo. Hoy es viernes, así que siempre es viernes, ¿no? Para nosotros. Bien, me queda una propiedad más que es súper anecdótica. Hay minerales que son muy bellos cuando se los expone a luz ultravioleta. Nada, no, nunca lo usamos esto como propiedad, ¿no? Porque uno no anda con una luz ultravioleta en el bolsillo, aunque podría. Pero lo van a ver en muchos, no, mentira, muchos no, algunos museos. Creo que el de La Plata tenía algo así. Em, le ponen una luz ultravioleta para hacer que los minerales se vean fluorescentes. Es muy lindo de ver, porque parece que tuviesen luz propia, pero es una propiedad de que absorben la luz y la devuelven en otra frecuencia, como bueno, los juguetes fluorescentes que teníamos de nenes, ¿no? Bien, nos seguimos con la clasificación. Esto lo voy a pasar un poco no por arriba, pero lo vamos a hacer relativamente rápido, ¿bien? Porque tampoco quiero dar detalles de todas las composiciones posibles, ¿no? Pero por composición lo que se hace generalmente es clasificarlos por eh, lo que en química se conoce como el anión, la carga negativa de la fórmula química. Es un poco... no vale la pena hacer tanto repaso de química acá, pero en general, si no tuvieron química no importa. eh, Hay elementos con cargas positivas y elementos con cargas negativas. Elementos o grupos con cargas negativas. En el caso de la calcita, el calcio tiene la carga positiva y el carbono tiene... no, cargo 3. El carbono tiene la parte negativa. Entonces, lo que pasa con estos dos es que se compensan. Y esa carga neutra es la que forma la que se ocupa de que esos átomos estén unidos, ¿no? Tienen que tener una neutralidad. Eh, Esto es química explicada muy mal por un geólogo, disculpen, pero bueno, es lo que hay. Entonces, lo que se hace, acá pongo el ejemplo de la... Esto, no me acuerdo si es así o no. Lo que vamos a hacer para no poner números y no mandarme errores es ponerle nada más el signo. En el caso de la hematita, no, pirita, perdón, se compensa así, ¿no? El hierro va a ser el positivo y el azufre va a ser el negativo. Entonces, lo que se hace, acá había puesto la fórmula de la calcita, es hacer los grupos con la parte negativa, ¿no? Se usa esto de acá. En base a esta parte negativa se arman diferentes clasificaciones. Entonces, estas, por ejemplo, que tienen carbono, se habla de carbonatos. Este que tiene azufre se llaman sulfuros. Y así vamos a tener varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, no, este ya lo hice. Algunos que tienen esta fórmula, a ver, lo voy a poner acá. Eh, los voy a hacer todos con calcio para que se entienda un poco más. Probablemente me equivoque con la fórmula capaz, pero... Entonces, estos que tienen azufre y oxígeno se llaman sulfatos. Estos que tienen fósforo se llaman fosfatos. Este le vamos a poner sulfuros. Son distintos, ¿no? Uno tiene oxígeno y el otro no. Y así se van armando varios grupos. En esos grupos puede variar el metal, perdón, el positivo, que generalmente es un elemento químico metálico, pero entrarían dentro del mismo grupo dependiendo de la carga negativa. La primera clasificación en realidad no tiene dos partes, se llaman elementos nativos y son los que tienen un solo elemento químico. Por ejemplo, el grafito, el diamante, el azufre, nada más tienen un solo elemento químico y se habla de minerales nativos. Hay más elementos. El oro, por ejemplo, es un mineral nativo. Acá tenemos el cobre, el platino, son todos minerales nativos. Que pueden, bueno, en este caso son metales, pero en otros casos, los de acá no son metales.
Después tenemos los que les comentaba que tenían azufre. Tenemos la galena, la pirita, la falerita son los más comunes. La pirita la van a ver en muchos lados, es el famoso oro de los tontos. ¿Qué significa oro de los tontos? Es que a muchos aficionados a la minería creía que habían encontrado oro y habían encontrado pirita en realidad, que es un mineral muy común. Entonces, la pirita no tiene ningún valor económico, entonces se hablaba de oro de los tontos. Aluros tienen cloro o flúor, tenemos la famosa sal de mesa, la fluorita. Los óxidos, como el nombre lo indica, tienen oxígeno. Realmente hay varios grupos que tienen oxígeno, este nada más tienen oxígeno, oxígeno y un metal. Bueno, tenemos la magnetita, wolframita, pirolucita, hay un montón de óxidos. Se ven casi todos así oscuros, rojizos, marrones. Hidróxidos es lo mismo, pero tienen un hidrógeno. Carbonatos tienen, como lo dice el nombre, carbono y oxígeno. Tienen un grupo que se llama grupo carbonato. El más conocido es la calcita, pero van a haber otros como la malaquita, la rodocrosita. Dentro de este grupo está la famosa rodocrosita, que es la roca nacional. Lo voy a poner así. La rodocrosita es este mineral y es la roca nacional, ¿no? La roca nacional de Argentina. Que es un mineral en realidad, pero bueno, se le dice roca nacional. Bien, un pedazo de rodocrosita. La mayoría de las rodocrositas salen de Catamarca. Sulfatos tienen azufre y oxígeno. No lo voy a pasar muy por arriba esto porque quiero que lo veamos más en la clase práctica, ¿no? Fosfatos tiene fósforo. Y después, esto sí es importante, que sepan nada más que el grupo más abundante son los silicatos. Esto sí es importante, ¿no? ¿Qué son los silicatos? Los que tienen silicio, oxígeno. ¿Por qué son tan importantes? Porque la mayor parte de la Tierra, especialmente la corteza, pero casi toda la Tierra, son silicatos. Menos el núcleo, que vimos que era medio raro porque está formado por metales, pero todo lo que es el manto y la corteza son todos silicatos. Son el 90% de los minerales o más, diría, el 98% de los minerales son silicatos. ¿Por qué? Porque el silicio es muy abundante en la Tierra y el oxígeno también. Y además son minerales además de ser muy abundantes, son muy diversos, porque los grupos silicatos se combinan con un montón de metales, ¿no? O sea, esto lo podemos sumar a un montón de cosas más. Cuando es así solo, silicio-oxígeno, tiene esta fórmula, silicio-oxígeno 2, y es el cuarzo. Esto es igual a cuarzo. Por eso el cuarzo es también uno de los minerales más abundantes de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque está en todos lados y es el silicato más simple que hay. Bueno, esto es lo que se tenía que quedar grabado de la clase, es que los silicatos son los más abundantes de la Tierra y el más común es el cuarzo, ¿no? Que es solo silicio-oxígeno 2. Pero los silicatos después ya empiezan a tener más elementos. ¿Cómo se forman? Bueno, básicamente el silicio le gusta pegarse al oxígeno, no se encuentra silicio solo en la naturaleza. El silicio es un metaloide, se le habla, ¿no? Es muy parecido al aluminio, pero también tiene cosas muy parecidas al carbono. Eh, Ahora les muestro cómo se ve el silicio puro. Pero puro no se encuentra en la naturaleza. ¿Por qué? Porque le gusta, primero porque tiene una carga positiva muy fuerte y le gusta pegarse a los átomos de oxígeno. Entonces se pega a 4 átomos de oxígeno formando esto que se llaman tetraedros de silicio. No son pirámides porque no tiene una base triangular, cuadrada, sino que tiene una base triangular. Se llaman tetraedros de silicio. Estos tetraedros de silicio a nivel atómico van a ser la estructura de todos los silicatos. Hay un relámpago fuertísimo. Em, y depende cómo se unan estos tetraedros de silicio, vamos a tener un montón de tipos de silicatos. No importa los nombres, pero están acá. Que depende cómo se unan los tetraedros.
Cayó un terrible rayo acá por Ramos. Em, bueno, acá vemos los tetraedros de silicio, que son estos triangulitos. Y acá en el medio tenemos un montón de átomos metálicos que son los que van a formar parte de la composición del mineral también, ¿no? Em, entonces, en este caso, creo que tendríamos como la forma de lo que es la olivina, que es este mineral verde, que es súper abundante en el manto terrestre. Como ven, toda la Tierra, casi toda la Tierra son silicatos. Diferentes tipos de silicatos, pero silicatos. No voy a entrar mucho en los grupos de silicatos y eso, porque me parece medio información que está de más. Sepan que hay varias formas de agrupar estos tetraedros, como si fuesen también bloques de, de Legos. Depende de cómo agrupemos los silicatos, tenemos diferentes grupos de silicatos. Acá les pongo varios ejemplos. Acá tienen el famoso berilo, que son las esmeraldas, por ejemplo, son berilos. Es cuando los silicatos forman estos anillos. Pueden formar cadenas, pueden formar hojas como las micas. ¿Vieron que yo les dije lo de los enlaces atómicos de las micas? Bueno, esto sería una hoja. Romper así esto es muy difícil, pero separar los tetraedros en forma de hojas es muy fácil. Entonces, separar las hojas entre sí es muy fácil. Entonces, esto explica básicamente por qué las micas se separan en hojas. Es súper interesante. A mí siempre me fascinó que las cosas como se ven a simple vista sea una consecuencia de cómo están ordenados sus átomos. ¿Esto no lo tienen en el campus? Bueno, se lo subo. Si no está esto, lo subo ahora. Gracias por mencionarlo, Ángeles. Pero sí creo que es la segunda parte. Em, yo les pongo algunos ejemplos acá. La clase que viene los ven en a vista. Lo que más vamos a ver es cuarzo. Y esto les voy a ser honesto. Casi todos los minerales son cuarzo. No, los feldespatos también son súper abundantes. Em, estos tres elementos químicos van a formar una roca que se llama granito. Perdón, elementos químicos no, minerales. Estos tres minerales van a formar una roca que se llama granito. ¿No? Cuando están estos tres elementos químicos, formamos un granito. De vuelta le tengo elementos químicos. Cuando están estos tres minerales, formamos una roca que se llama granito. El granito lo van a encontrar en mesadas también. ¿No? Bueno, acá lo tienen como más en formato adoquín, pero hay un montón de mesadas que están formadas por granito, ¿no? Es súper común. Entonces nos vamos acercando un poco a la definición de rocas. Por ahora vamos a ver minerales nada más. Y con esto creo que el receso estuvo medio de más, ¿no? Porque ya estamos terminando, sí. Con esto lo que vamos a hacer es formar distintos tipos de rocas. Hay rocas que están formadas casi únicamente por un solo mineral, como la calcita. La calcita puede formar rocas que se llaman rocas carbonáticas, justamente por el carbono. Y van a formar un montón de rocas distintas, estos carbonatos, ¿no? Que se llaman rocas carbonáticas. Em, pero después vamos a encontrar minerales que están formados principalmente por rocas que están formadas principalmente por silicatos. Olivina, van a haber muchas que tengan piroxenos y anfíboles, va a haber muchas que tengan micas, va a haber muchas rocas que tengan cuarzo, feldespato y plagioclasa en diferentes proporciones. Todo eso va a formar rocas. Hay algunos minerales que no están presentes, como que no son constituyentes de rocas, se van a encontrar en rocas, pero van a ser, no, no van a formar, ¿cómo es esto? Un montón de rocas distintas como pasa con estos que están acá. Entonces, básicamente con esto vamos a entrar después en la unidad 4. De dónde salen los minerales, porque todo eso no lo vimos todavía. Vamos a ver
Acá Alex hace una pregunta. Yo creo que con esto vamos cerrando. Alex hace esta pregunta. ¿La roca sí o sí es una composición mineral? No, no sí o sí. Y esto es muy interesante, porque casi todas están formadas por minerales, uno o más minerales. Pero hay un caso muy particular que yo podría decir que son dos o tres, donde están formadas por vidrio volcánico las rocas. Casi todo es vidrio volcánico y tienen algunos que otros mineral. Caso de la obsidiana y caso mucho de lo que se llama piedra pómez, están formadas prácticamente todo por vidrio. Esos serían rocas que no tienen minerales o tienen muy pocos minerales y está casi todo formado por vidrio volcánico. Entonces, sí, no, la mayoría tienen composición mineral, pero hay rocas que tienen vidrio volcánico nada más. Eh, y yo creo que diría que nada más. O sea, podríamos hablar también las que están formadas por fósiles, ¿no? Las que están formadas por fósiles como estas de acá, podríamos decir que estas de acá. No sé si. Sí, para mí están formadas por minerales esto. Va a tener de los dos. Va a tener minerales, pero también va a tener estos fósiles que técnicamente son de origen orgánico, entonces no son no son minerales. Bueno, chicos, la clase que viene. Terminamos antes hoy. La clase que viene, vamos a ver unidad 4, pero nos vamos a reservar una parte para hacer práctica. Porque no es que vamos a hacer un trabajo práctico, sino que vamos a ver las rocas y vamos a ver, va a verlas nada más, no vamos a hacer mucho más. Traigan si quieren, si tienen algo en su casa, si quieren, si, no sé, algo que quieran identificar, lo podemos traer. Y bueno, vamos a iniciar todo lo que es la unidad 4. Con eso yo creo que yo les doy las consignas para el trabajo práctico. Bueno, estimados, que tengan buen fin de semana. Vamos a dejar de grabar.